tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con las noticias en esta noche del 14 de septiembre del 2020. Tenemos que hablar necesariamente de los hechos violentos que ocurrieron en el municipio de Tila el pasado fin de semana, concretamente el viernes. Hubo muchos problemas el fin de semana, mucha incertidumbre, mucha zozobra en ese municipio de los Altos de Chiapas. Porque desde un principio los habitantes que estaban en confrontación no dejaban entrar a las autoridades. La Guardia Nacional, corporaciones estatales llegaron el sábado y se quedaron en Yajalón porque no pudieron entrar. Habían cortado, derribado árboles, los grupos que están allí causando estos disturbios, y los dejaban caer sobre la carretera para que no entraran las corporaciones. Bueno, pues ya hay una reacción más concreta el día de hoy. El fiscal general del estado dijo que los hechos violentos en Tila serán investigados con transparencia, objetividad e imparcialidad. Eso fue lo que prometió el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca. En el marco de la mesa de seguridad estatal que coordina el gobernador Rutilio Escandón en Palacio de Gobierno, el fiscal general Llaven Abarca dio cuenta de las acciones más relevantes de la fiscalía, destacó los avances de las diligencias de investigación con motivo de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Tila, además del esclarecimiento de un secuestro en el municipio de Motocintla y de un homicidio en Siltepec. Respecto a la carpeta de investigación iniciada por los hechos violentos del pasado viernes en Tila, el responsable de la Procuración de Justicia en Chiapas informó que hasta este momento, oficialmente, la Fiscalía General del Estado ha dado fe de 4 personas fallecidas. Están identificados como Elmar Martínez López, de 65 años, Juan Pablo Pérez Vázquez, de 47 años, Luis Aparicio Parcero Martínez, de 42 años, y Elidio Isaías Centeno Trujillo, de 22 años. Asimismo señaló que a la Fiscalía de Justicia Indígena ha llegado información aún no corroborada de un 5º homicidio cometido en agravio de una persona del sexo masculino durante los mismos hechos violentos. Sin embargo, se realizan las investigaciones para su confirmación y comenzar las diligencias correspondientes. Aseveró que no habrá impunidad a ninguna conducta criminal y refrendó su compromiso para garantizar una procuración de justicia imparcial, transparente y objetiva. Bueno, pues esta es la primera vez que hay un informe oficial de parte de la Fiscalía General del Estado de 4 personas fallecidas en los hechos violentos de Tila del viernes pasado. Hasta el sábado, el domingo, pues había confusión respecto de cuántos fallecidos se habían registrado en esos sucesos. Bueno, pues aquí la Fiscalía dice que fueron 4, da los nombres y señala que probablemente haya un 5º fallecido, pero que todavía lo están corroborando. Hasta ahí la situación en Tila respecto de la información oficial que tenemos. Cambiamos a otras cosas. El día de hoy el Comité Ejecutivo Nacional del PRI nombró a Héctor Robelo Báez como presidente provisional de este instituto político en el estado de Chiapas. En recientes semanas se había hablado mucho de la necesidad del relevo en la dirigencia estatal del PRI, porque el anterior dirigente, Julián Nazar, pues ya había cumplido con su periodo normal para el que había sido electo, y se manejaban otros nombres muy distintos a los que, más bien muy distintos al que apareció el día de hoy ya como presidente provisional del PRI. Bueno, pues el asunto es que con la representación del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, el secretario de organización, Ricardo Aguilar Castillo, dio posesión a Héctor Aurelio Robelo Báez como presidente provisional del Comité Directivo Estatal de ese partido en Chiapas. Héctor Robelo es de San Cristóbal de las Casas. Venía desempeñándose como secretario de organización de este mismo partido en Chiapas. Su carrera la ha hecho prácticamente en ese partido. En diferentes ocasiones ha estado en el Comité Ejecutivo Nacional como secretario de elecciones, representante del partido ante la Comisión Nacional de Vigilancia, secretario del Consejo Político Nacional, entre otros cargos que ha tenido este político
Héctor Robelo, que es presidente del PRI estatal, pero en forma provisional. Esa palabra hay que entenderla muy bien y a ver qué sabemos posteriormente, porque pues no tiene una condición de presidente definitivo. En otras cosas, hoy se manifestaron padres de niños con cáncer aquí en Tuxtla Gutiérrez. Sabemos que esa situación se ha presentado en otras partes de la República, primeramente fue en la Ciudad de México, y en otras partes del país también se han manifestado con las mismas circunstancias. Son padres de niños que están enfermos de cáncer, de algún tipo de cáncer, pero que dicen que en los hospitales a donde acuden a pedir atención médica, pues no hay medicamentos ni las quimioterapias. La manifestación de hoy fue en el Parque 5 de Mayo. Exigieron a las autoridades sanitarias y del gobierno mexicano que atiendan sus reclamos ante el incumplimiento de los acuerdos para reabastecerse de medicamentos y sesiones de quimioterapias. La preocupación de los padres pues radica en ese problema de que dicen que hace un mes se reunieron con el delegado del gobierno federal y posteriormente otro grupo dialogó con Zoé Robledo, director general del IMSS, en el hospital La Raza en la Ciudad de México, y allá acordaron 5 puntos que se pondrían en marcha inmediatamente, pero hasta ahora no han tenido respuesta. Es lo que dijeron los padres de los niños enfermos con cáncer en la manifestación de esta mañana en el 5 de mayo de Tuxtla Gutiérrez. Y vamos a otras cosas, y es que hoy se celebró el 196 aniversario de la Federación de Chiapas a México, y allí el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a todas y todos los servidores públicos de su administración a privilegiar la unidad y trabajar con honestidad y transparencia para buscar el bien común, sacar adelante las aspiraciones de los chiapanecos y contribuir al progreso del país. Desde la explanada de Palacio de Gobierno, junto a la titular del Poder Legislativo, Elizabeth Bonilla, y del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad, el mandatario resaltó que esta celebración histórica y democrática es un ejemplo de que la mayor fortaleza de Chiapas está en sus principios y valores, en su cultura milenaria, pero sobre todo en la solidaridad para responder a los desafíos que se presentan. Sostuvo que ante la pandemia del COVID-19, Chiapas ha demostrado ser un pueblo. Por ello hizo un reconocimiento a su actitud responsable, así como a los funcionarios estatales que han donado mensualmente un porcentaje de su salario a los partidos políticos, al empresariado chiapaneco y a la sociedad civil por sumarse a este esfuerzo y cerrar filas en la atención a las necesidades prioritarias de la población más vulnerable. Vamos a cambiar de tema y nuestra compañera Alondra Aguilar preparó un reportaje que se titula Prostitución en tiempos de pandemia. Tiene aspectos muy interesantes que saber sobre este tema. Vamos a verlo con atención. Las mujeres transgénero, quienes viven tránsitos corporales, emocionales y mentales, han sido desdibujadas por diferentes sectores sociales. Por ello, es parte de nuestro trabajo periodístico y social visibilizarlas. Así es como respetar a las demás personas, sus preferencias, actitudes y decisiones debería de ser una constante en la vida. Soy activista en derechos humanos y en prevención de VIH y ITS, trabajadora sexual, representante de las mujeres trabajadoras sexuales de aquí del estado de Chiapas y que ejercemos trabajo sexual en Tuxtla Gutiérrez. Yo me dedico al trabajo sexual hasta de los 17 años, ya tiene más de 20. ¿Qué dirías que fue que te orilló a esto del trabajo sexual? A nosotras las mujeres trans nos ha orillado al trabajo sexual el estigma y la discriminación que vivimos de parte de la sociedad, y no solo de la sociedad, sino de los lugares donde nosotras hemos llegado a tocar puertas para trabajar. ¿Cómo es vivir el trabajo sexual en medio de una pandemia? Pues muy difícil, ¿por qué? Por el estigma, la discriminación que tiene también este tipo de enfermedades.
se nos hizo muy difícil y dificultosamente tener a los mismos clientes que teníamos o que tenemos. ¿Por qué? Porque nadie se quiere enfermar, nadie quiere tener ese trato mutuo cercano a otra persona desconocida, no sabiendo que el ritmo de vida que uno lleva, que tienen los cuidados que se deben de tener hacia esta pandemia. ¿Cómo han sobrellevado la cuestión económica? La cuestión económica, muchas compañeritas que son de aquí del estado de Chiapas o las que no, se fueron una temporada a sus casas en los primeros días de pandemia. Se fueron a sus casas a pasarla. ¿Por qué? Porque muchos tienen el apoyo de los familiares, papás, hermanos y todo así, y que tuvieran apoyo, porque como todos tus familiares decían, pues de que aunque sea un plato de comida iban a tener seguro. Las mujeres trans tienen otra salida de parte del trabajo sexual, pero el estigma y la discriminación que a través del paso del tiempo se ha vivido, no pueden ejercer. Recuerda que el estigma para una mujer trabajadora sexual, o sea, una mujer trans tiene que ser trabajo sexual, estilismo, cantinera. ¿Por qué? Porque hay muchas fugas de mente. Muchas compañeras trans ya están, tienen una maestría, una profesión, pero como te vuelvo a repetir, el derecho a la no identidad nos ha hecho que muchas personas lleguen, el último recurso sea el trabajo sexual. ¿Por qué? Porque se les niega la oportunidad, por no tener una documentación que las acredite como mujeres, no les dan el trabajo. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los que nos ven para que dejen de estigmatizar a las trabajadoras sexuales y sobre todo a las trabajadoras sexuales que son transgénero? Pues, ¿cuál es el mensaje? Que tenemos que primero enfocarnos y ver la situación, o sea, pues, estudiar lo que a nosotras nos hace falta, erradicar el estigma, la discriminación que nosotras vivimos a diario como mujeres trans, y no solo como trabajadoras sexuales, sino que no estamos aquí por deporte, sino que estamos por una necesidad. Nosotras pagamos agua, luz, teléfono, internet y todo lo que una persona heterosexual lo paga, y todo. Debemos de erradicar ese estigma, esa discriminación ante la sociedad, enseñando a tener valores de respeto, valores de respeto como sociedad, respetarlo. ¿Por qué? Porque es lo único que esa misma sociedad a nosotras nos deja ejercer trabajo sexual. Informó para Diario Ultimátum Alondra Aguilar. Bien, pues así está este asunto del que nos habló nuestra compañera Alondra, y vamos a pasar a otros temas que tienen que ver con la fecha del día de hoy, la conmemoración del 196 aniversario de la Federación de Chiapas a México. Fueron entrevistados aquí en Ultimátum MX los cronistas e historiadores Marco Antonio Orozco y José Luis Castro Aguilar. Hablaron ampliamente de lo que significó pues este evento tan histórico, tan importante, que ocurrió hace 196 años, que en algunos casos le dicen anexión de Chiapas a México, pero aquí uno de ellos lo aclara muy bien porque es Federación de Chiapas a México. Esto lo explica el maestro Marco Antonio Orozco, y el maestro José Luis Castro, cronista de Tuxtla Gutiérrez, nos explica un poco de cómo fue el antecedente de aquellos tiempos para que los chiapanecos tomaran la decisión de sumarse a la Federación de Estados en México, porque antes pertenecíamos a la capitanía de Guatemala. Vamos a escuchar brevemente cuáles son los dos extractos que escogimos de esta entrevista, que fue muy amplia, pero estos dos extractos son muy importantes para esta fecha que estamos conmemorando hoy, 196 aniversario de la Federación de Chiapas a México. Se trata de una fecha muy importante en la cual el territorio que hoy conocemos como Chiapas se incorpora a un sistema federal. Por eso es federación, no anexión. Pero bueno, si nos vamos un poquito antes, el proceso es más largo, ¿no? Tendríamos que hablar desde antes de incluso
1821, y ya había todo un movimiento a favor, las ideas independentistas, ¿no? Así estuvimos durante 3 siglos, y durante esos 3 siglos que dependimos de la Capitanía General de Guatemala, el progreso fue nulo. Casi el proceso de educación era muy lento. No habían escuelas primarias, mucho menos secundarias. No habían carreteras, no habían caminos. Algunos caminos de herradura nada más nos comunicaban con Guatemala y con el Virreinato de México. Entonces vamos a ver que empieza a haber una serie de inconformidad entre la población. Esto culminó cuando los chiapanecos nos enteramos del movimiento de independencia de los mexicanos, pues también adoptamos este movimiento. Bien, vamos a otros asuntos. El día de hoy sorprendió a propios extraños que un sujeto llegara al Congreso del Estado, aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez, con unas cadenas y se encadenó a las rejas de entrada del Congreso del Estado. Él dijo que se va a manifestar en contra de la corrupción a eso de las 11 de la mañana. Este sujeto de nombre Carmelo Martínez Sánchez se manifestó a las afueras del Congreso del Estado y con pesadas cadenas se ató a la reja del Congreso del Estado y dijo que es en protesta pacífica en contra de la corrupción. La corrupción en general, suponemos, porque dijo este señor llamado Carmelo que se debe apoyar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su lucha contra la corrupción y que por eso decidió precisamente hacer este asunto ahí enfrente del Congreso. El manifestante dijo que la Cuarta Transformación la tiene muy complicada al heredar problemas y deudas de las anteriores administraciones. Ahí estuvo este señor y dijo que se va a quedar en huelga de hambre. Esto fue lo que pasó esta mañana ahí enfrente del Congreso. En otras partes de Chiapas hubo bloqueos carreteros. Uno de los más importantes ocurrió en el tramo carretero San Cristóbal-Teopisca. Ahí unas 500 personas bloquearon la carretera San Cristóbal-Teopisca para exigir a las autoridades detengan invasiones de terrenos, espacios naturales y que protejan a los humedales de la ciudad coleta. Ahí estuvieron, colocaron piedras, colocaron pues algunos objetos que interrumpían el tránsito vehicular, expresaron lo que tenían que expresar y después se fueron. Pero no está por demás decir que causaron pues los problemas de siempre a la circulación vehicular en ese tramo que es tan importante porque pues es el que lleva también con rumbo a la ciudad de Comitán. En otro lado del estado de Chiapas hubo otro cierre de carretera, pero ahora fue en Bellavista. Allí estaban reclamando al alcalde de ese lugar, Octavio Morales Santizo, el incumplimiento de obras y apoyos sociales. Para eso se manifestaron allí. Los manifestantes informaron que ese alcalde, aun cuando no le ha cumplido al pueblo, pretende reelegirse en las próximas elecciones. Vamos a un bloque rápido de información de Rojas, de información policíaca. Un hombre que hacía disparos al aire desde su camioneta en Cintalapa fue detenido por la policía. Los habitantes de esta población pues vieron esa situación de este señor haciendo disparos al aire, llamaron a la policía llegó y lo detuvo. Es un sujeto de 48 años de edad. Él y su camioneta y el arma calibre 9 milímetros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. También le tengo que informar de una tremenda carambola de varios vehículos compactos y un tráiler que ocurrió en la carretera Teopisca-Comitán. Pues fue bastante aparatoso. El conductor de un camión que intentó rebasar en curva a un tráiler terminó siendo lanzado fuera de la carretera, donde además colisionó con otros vehículos. Sin embargo, a pesar de lo aparatoso del percance, los lesionados no requirieron hospitalización porque pues sufrieron heridas leves.
El incidente tuvo lugar en el tramo carretero Teopisca-Comitán, a la altura del kilómetro 118, cuando el conductor de un camión que transportaba verduras rebasó en plena curva un tráiler. Según el reporte de las autoridades, el conductor del camión se encontró con otro vehículo de frente, por lo que trató de incorporarse a su carril, y fue entonces cuando colisionó contra el tráiler. Y ahí están las imágenes que ustedes pueden ver. Otro asunto que llamó mucho la atención aquí en Tuxtla Gutiérrez, ya ha ocurrido en otras ocasiones. Robaron un cajero automático, ahora fue de Bancomer. Ya lo han hecho en otras ocasiones, no sé si recuerdan, en el lado poniente sur de Tuxtla Gutiérrez, una vez con un camión volteo ataron un cajero automático, lo arrancaron de su base y se lo llevaron. Bueno, pero hoy fue a eso de las 5 de la mañana, según nos reporta nuestro compañero Alejandro Estrada, cuando policías de seguridad privada de la delegación del Covach de la colonia Las Palmas alertaron de la sustracción de un cajero automático. Un par de horas antes, 5 sujetos armados se habían robado el cajero automático del interior de dichas oficinas. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal que de inmediato ordenaron el cierre de las instalaciones, negando el acceso a los elementos de la policía estatal preventiva. Según la información extraoficial, había alrededor de 5 millones de pesos en el interior de ese cajero, pero esta es información extraoficial. Lo que llama la atención es que esos artefactos, pues se supone que son instalados con la mayor seguridad posible para que no puedan ser robados. Primero, que no puedan ser abiertos y que se les robe el dinero, están sellados. Y segundo, pues son bien instalados en su base para que no puedan ser arrancados. Pero aún así, los ladrones encuentran formas de robarlos. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche del 14 de septiembre del 2020. Nos estaremos escuchando en la próxima. Buenas noches. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.